planeta está experimentando un calentamiento sin precedentes. La temperatura media se encuentra 1,1 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. Desde 1970, somos testigos de un aumento en la temperatura a un ritmo que supera cualquier registro de los últimos 2000 años. La evidencia científica es innegable. Este efecto es resultado directo de la actividad humana. Las consecuencias son tangibles. Fenómenos meteorológicos extremos más frecuentes e intensos. Derretimiento de glaciares, aumento del nivel del mar y degradación de los ecosistemas del mundo. Esto impacta en la salud humana, en nuestras economías y en los ecosistemas vitales para nuestra supervivencia. Se estima que 3.600 millones de personas viven en contextos altamente vulnerables al cambio climático. Y si no se toman acciones, para el 2050 la economía mundial podría perder un 18% del PBI a causa de este fenómeno. La crisis climática es un desafío global que requiere una solución colaborativa y local y un esfuerzo compartido entre gobiernos, compañías, organizaciones y ciudadanos. Las empresas nos encontramos frente al reto de la transición hacia una economía baja en carbono, barreras financieras, cierre de mercados y regulaciones gubernamentales más estrictas. Sin embargo, también se abre una oportunidad única para las compañías que trabajan para liderar este cambio. La transformación hacia prácticas sostenibles asegura la supervivencia de los negocios y, a su vez, mejora su competitividad y crecimiento. Podemos disminuir los costos operativos, gestionar y mitigar riesgos de operación vinculados con el cambio climático y expandir alcances hacia mercados emergentes de consumidores conscientes. Son prácticas que otorgan ventajas comparativas en los mercados de financiamiento cada vez más exigentes con los criterios ambientales, sociales y de gobernanza, y preparan a las compañías para funcionar bajo nuevas regulaciones. La transición hacia un modelo económico sostenible a futuro es una necesidad imperante que empieza con nuestras decisiones de hoy. Con innovación, tecnología y creatividad junto al talento, podemos generar grandes impactos para mejorar la manera de producir y consumir. Hay mucho por hacer, pero el camino está claro y ya empezamos a recorrerlo guiados por una nueva y única idea de éxito: crear valor para las compañías, las comunidades y el planeta. Muchas gracias, Carla, por la presentación. Buenos días o buenas tardes a todos, no sé bien en este horario ya que se dice. Bienvenidos al segmento especial sobre cambio climático de esta edición del coloquio IDEA. Seguramente si se anticiparon por el programa, vamos a ser honestos, este segmento no es muy atractivo, ¿no? No hay un presidente que dé un discurso, no hay candidatos presidenciales, quizás es alguna mención a la escaloneta, pero spoiler, no logramos que venga ninguno del equipo campeón del mundo. Sin embargo, y con respeto y cariño hacia los otros segmentos, este segmento creo que es el que más debería importarles, o al menos espero el que más los debería interpelar. Porque todo lo que se dijo ayer, todo lo que se está diciendo ahora, lo que se diga mañana, lo que incluso ustedes están conversando ahí afuera en reuniones, networking, en el pasillo, la necesidad, ¿no?, sobre la necesidad de inversiones, de hacer frente a las crisis locales y también a las presiones internacionales, todo eso no se puede concebir, incluso todo eso no va a ser exitoso si no se lo piensa en un contexto que no es menor, que es el de la crisis climática. Por eso lo que les voy a pedir a ustedes, que tienen roles en empresas, organizaciones, incluso roles de toma de decisión, los voy a invitar a que tomen la siguiente conversación que vamos a tener en dos partes para pensar qué es lo que están haciendo y cómo lo hacen, para evaluar cómo lo pueden hacer mejor y también quizás para repensar que ciertas cosas ya no se van a poder hacer en un determinado momento o no se deberán hacer. Así que para comprender y profundizar en todo esto, qué mejor que iniciar por lo que nos dice la ciencia respecto del diagnóstico y el momento en el que nos encontramos. Inés, no es la primera vez que me toca hacerte una pregunta sobre el estado, ¿no?, de situación de cambio climático en un panel.
Y el hecho de que la ciencia se repita no es culpa de la ciencia, vamos a decir la verdad, es más culpa de que o hay inacción o la acción todavía no es suficiente. Y ante también el crecimiento, ¿no?, de ciertos discursos negacionistas al respecto, es importante recordar ciertas cuestiones, ¿no?, sobre lo que implica el cambio climático para comprender realmente cuál es el estado de situación y el diagnóstico frente al cual nos encontramos. Bueno, uno puede tratar de pensar cómo comunicar qué es lo que la ciencia sabe acerca del cambio climático. Y la forma tal vez más breve es usar 10 palabras. En 10 palabras podemos decir todo aquello que es el resultado de décadas de investigación científica. Y dentro de esas 10 palabras, las dos primeras que tenemos es que el cambio climático es real. Sabemos que la temperatura está aumentando, lo está haciendo en forma acelerada y está alcanzando niveles sin precedentes, como veíamos recién, en por lo menos los últimos 2000 años. Particularmente los últimos 8 años son los más cálidos desde que tenemos registros, y este año, el 2023, y en función de las temperaturas que se alcanzaron en el verano del hemisferio norte, probablemente represente también un extremo con respecto a la temperatura. Lo otro que sabemos, y nuestra segunda grupo de palabras, es que somos nosotros los responsables del cambio climático. Y en este sentido quiero hacer referencia a que son las acciones humanas. Es la quema de combustibles fósiles, petróleo, carbón y gas natural, pero también los procesos vinculados a los cambios en el uso del suelo, patrones de producción y de consumo y nuestros estilos de vida. Y dentro de esto, de que somos nosotros los responsables, tampoco hay que perder de vista que hay diferentes responsabilidades históricas y que también aparecen diferencias regionales. Y el segundo grupo de palabras acerca de esta atribución que podemos hacer a las acciones humanas es que existe un consenso científico en que son este conjunto de actividades que venimos desarrollando hace muchas décadas las responsables a partir de incorporar en la atmósfera un conjunto de gases que intensifican, que potencian el efecto invernadero natural que hay en el sistema climático. Y a partir de agregar cada vez más dióxido de carbono, metano y otros gases, es que este fenómeno se va acelerando y se va intensificando. Y cuando decimos que somos nosotros, también podemos pensar, bueno, ¿cuáles son aquellas actividades que están vinculadas con las emisiones? Y si vemos los números a nivel global, más del 70% de las emisiones de los gases que generan el cambio climático provienen del sector de la energía, un 19% actividades productivas como agricultura, ganadería y otros cambios en el uso de suelo, y después otros procesos con contribuciones minoritarias. Y haciendo referencia a estas diferencias regionales, cuando volcamos esos números a qué es lo que sucede en Argentina, en nuestro caso, alrededor del 53% de las emisiones provienen del sector de generación de energía, 37% están vinculadas a los procesos productivos, particularmente agricultura, ganadería y otros usos de suelo. Las emisiones a nivel global están aumentando. Tenemos niveles en la atmósfera que son de dióxido de carbono, que son los más altos en los últimos 800.000 años, y con excepción del año 2020, en el que hubo una reducción, las emisiones están aumentando, y en el último año particularmente por el aumento en el número de viajes aéreos y también por el uso de carbón. Y el cuarto grupo de palabras que cierran nuestras primeras 8 palabras es que el cambio climático es malo. Y es porque sabemos que genera impactos, como se decía, se mostraba recién en el video, en diferentes sectores, en diferentes regiones. Tenemos olas de calor más severas, más frecuentes, pero que alcanzan extensiones espaciales cada vez mayores que duran mayor cantidad de días, que generan mega incendios, que tienen impacto sobre la salud, que producen también que haya más evaporación. Y esto es física, más vapor de agua en la atmósfera significa más energía disponible, y por eso es que tenemos tormentas que son cada vez más severas, además de cambios en los patrones de lluvia, que en algunos lugares está tendiendo a llover más, en otros menos, con ocurrencias de
sequías e inundaciones. Por lo tanto, el cambio climático es malo por los impactos que está generando, pero también por los significativos riesgos a futuro a los que nos estamos encaminando en escenarios y trayectorias futuras de aumento sostenido en la temperatura. Inevitablemente ahí cuando mencionas esto en lo que implica los riesgos y los impactos negativos que tienen, pero sobre todo también esas actividades que nosotros a través de nuestra forma de desarrollo y de modelos productivos que son responsables justamente del problema, estamos hablando de que hay empresas, ¿no, Martín? O sea, involucradas en ambas partes, ¿no? Tanto en lo que hace a responsabilidad y causa, como también a cómo se están viendo afectadas por el cambio climático ya presente. Desde el sector privado, ¿coinciden con este diagnóstico que da la ciencia sobre el estado actual de la crisis climática? Bueno, buenos días a todos, un placer estar acá. Los datos y la ciencia son bien contundentes. El cambio climático y las consecuencias es una realidad indiscutible. Desde el sector privado siempre decimos que si no afrontás los datos es imposible cambiar cosas, y creo que ese es el primer paso, darse cuenta de esto. Es un impacto que está teniendo implicancias globales, como lo decía el video, es una consecuencia bien compleja, es una situación bien compleja, que como toda situación compleja requiere de una mirada en conjunto, colaborativa, porque de a uno no se puede. Y creo que el approach o la mirada local de los países y nacional es importante, porque de la manera que afecta esto las economías nacionales y la forma de vivir depende de cada país, ¿no? Entonces la mirada local es fundamental. Del sector privado, la búsqueda siempre a través de la información, buscando aplicar metodologías que nos den confiabilidad, probadas, que nos den trazabilidad y veracidad, y ese es el camino. Y como no estamos ajenos al impacto, más allá de los impactos en el clima, que afectan, por ejemplo, al acceso a materias primas, por si no tenemos materias primas es difícil poder producir. Esto cambia radicalmente la forma de hacer negocios de las compañías en muchas y en múltiples dimensiones. Empezando por acceso a financiamiento. Hoy compañías que no tengan modelo de transición van a tener más restringido el acceso a financiamiento. Sabemos que el talento es algo fundamental, atracción y retención de talento están siendo presos de compañías que estén o no dentro de este modelo de una transición a una economía o un modelo de negocio sostenible. Regulaciones, tecnología, consumidores, preferencia del consumidor. Hoy el consumidor cada vez más es más consciente de lo que consume, cada vez hay más transparencia a la hora de elegir y en los rotulados, entonces es importante que sepamos que el consumidor va a elegir a las compañías que estén de acuerdo con esta mirada, así que el impacto es fenomenal. Datos mostramos ahí, el 18% del PBI, doble dígito de caída al 2050 es catastrófico. En ese contexto, Argentina además necesita crecer, o sea que tenemos el doble impacto de una caída del PBI global junto con una necesidad del país que crezca. Entonces, digo, no hay salida. Creo que tener conciencia y seguridad de que tenemos que actuar para mitigar el impacto del negocio sobre el planeta es algo que está. Lo bueno es que es un gran desafío, pero como una linda contraparte, es una increíble oportunidad que tenemos. En Argentina tenemos talento y recursos para poder crear una economía baja en carbono, muy atractiva al mundo. Tenemos muchísimo valor de creatividad y si usamos realmente el filtro de una mirada de acción climática como filtro para la toma de decisiones, creo que podemos tener una salida increíble, única, que va a requerir esfuerzos porque es pensar las cosas de manera distinta, requiere transformar los negocios, requiere pensar todos los días con humildad cómo puedo hacer las cosas distintas
pensando que siempre mañana puedo hacer mejor las cosas de lo que las hago hoy. De nuevo, no es un camino en piloto automático, es un camino que requiere que nos desafiemos. No es fácil tampoco. No es fácil, pero lo bueno es que tenemos la convicción de que la responsabilidad que tenemos es igual de grande que el impacto que podemos lograr. Entonces, en ese camino creo que trabajar colaborativamente para traer soluciones que brinden prosperidad al planeta y a las personas que vivimos en el planeta, y las compañías son parte de las personas porque somos personas, es un camino que hay que recorrer y tenemos convicción de que así sea. Me gustó lo que dijiste medio como de ver todo con un filtro de cambio climático, como una suerte de lente, ¿no? De cada cosa que se hace, verlo con la lente de lo que implica la acción ante el cambio climático. Y en línea con eso, pensando en la acción, mucho se toma el dato, de hecho ayer lo mencionó el presidente, de que Argentina contribuye menos del 1% a lo que son las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global, y eso se lo toma como un argumento de que bueno, hay que dedicar más a políticas de adaptación, hay que pedir financiamiento, que eso es válido, digo, hay un principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas a nivel internacional, y también es cierto que los países desarrollados no están poniendo el dinero sobre la mesa, ya vamos a hablar un poco más sobre eso, pero también a veces ese argumento del emitimos menos del 1% parecería un argumento barra excusa como para, bueno, entonces Argentina puede seguir con ciertos modelos que no van en línea con lo que nos dice la ciencia que es necesario, o para continuar con un gas fósil de transición. ¿Cuál es el rol ahí que debería tener Argentina de lo que debiera hacer en acción climática para que vaya en línea con justamente todo este diagnóstico que nos planteaste? Lo primero tiene que ver con tomar medidas y acciones que se sustenten en la ciencia. Y en ese punto, el consenso científico acerca de las acciones humanas y el reconocimiento de ese consenso científico son fundamentales. Por lo tanto, cualquier postura que tenda a negar la existencia del cambio climático o el escepticismo con respecto a estas causas humanas, sin duda tienen que dejarse de lado, tienen que apartarse, porque claramente se basan o en intereses espurios o en una falta importante de conocimiento. Entonces, basado en esas palabras de la ciencia, la acción climática hay que ponerla en el contexto de lo que implica el cambio climático como problema global y soluciones globales para hacer frente. Y por lo tanto las acciones tienen que ser coordinadas y simultáneas, y aun cuando no estemos entre los países que más gases de efecto invernadero emitimos en la atmósfera, tenemos que ser parte de esa solución. Y si nos ponemos en un contexto de cuál es la posición de Argentina dentro de América Latina, estamos en el tercer lugar. Detrás de Brasil y México, o México-Brasil, se van alternando las posiciones dependiendo los años. Pero eso significa que muchos de nuestros vecinos de la región emiten todavía menos que nosotros, y es por eso que también debemos ser parte de la solución. Y es por eso que las dos palabras, de alguna forma, que faltaban a ese listado de las 10 que yo mencionaba antes, son que hay esperanza, y esa esperanza tiene que ver con que hay un conjunto de acciones que forman parte de lo que llamamos la acción climática, que no son difíciles en alguna medida de pensar, no es algo raro. Y cuando hablo de raro, tienen que ver con la remoción la reducción de las emisiones de los gases a la atmósfera, tiene que ver con las opciones de adaptación para minimizar los impactos que ya se están produciendo, pero también intentar minimizar y evitar los riesgos a futuro que implica el cambio climático, fortalecer las medidas de remoción de dióxido de carbono de la atmósfera, la captura de dióxido de carbono, y finalmente, dentro de esta palabra raro, la O que aparece al final cuando digo que no es raro, las acciones que tenemos que implementar tiene que ver con las opciones tecnológicas. Cómo podemos pensar, recurrir y seguir estudiando la tecnología como una alternativa posible, no solo para mejorar los sistemas productivos y las estrategias, por ejemplo, de captura de carbono, sino aquellas que están apareciendo en el horizonte como opciones tecnológicas que tal vez podrían ayudar para bajarle la temperatura del planeta ante casos de riesgos extremos como el que nos estamos enfrentando. Entendiendo que hay que hacer
todo eso, no es que solo una cosa, ¿no? De todos esos y que ninguna digamos, no hay una única solución absoluta, por eso es tan difícil el tema de actuar ante cambio climático. Así como se dice lo del 1%, debo confesar que la noche post-paso tuve que cerrar los comentarios en Twitter, recibí mucho amor por decir ciertas cosas basadas en ciencia sobre, bueno, ciertas cuestiones, que muchos de esos comentarios, igual me interesa leerlos como periodista, uno analiza, bueno, a ver, ¿cuál es la otra postura? Entender qué es lo que ocurre en esto de no es urgente para un país como Argentina, con todas las crisis que tiene, y hay muchas veces, a veces esto de pensar que o sea, en algunos casos algunos ni lo consideran, otros dicen, bueno, sí es importante, pero esto no es urgente, no es algo prioritario. ¿Por qué dirías, Martín, que las empresas sí lo tienen que ver como algo tan prioritario como todo lo demás, o incluso también, ¿no?, para hacer frente a todo lo demás? Mira, cuando hablaba de desafíos, salteé el contexto, la situación que tenemos en Argentina hoy, país complejo, volátil, en donde siempre tendemos más a mirar el corto plazo semanal, ni siquiera digo a veces mensual o trimestral, que de largo plazo. Creo que eso es parte del liderazgo, poder saltar esa barrera, poder no perder la dirección con esta mirada de acción climática. ¿Por qué? Porque yo creo que es vital para sostener negocios a futuro tener en agenda el cambio climático. Siempre hablamos que los negocios, la perpetuidad es la clave. Bueno, si no logramos hacer las cosas de manera correcta, es difícil sostener un negocio que esté en el mundo por mínimo 100 años más. Hay muchas compañías que les cuesta estar 10, 15, 20 años. Imagínate el desafío de sostener una compañía por más de 100. Y por eso lo considero vital. Repito lo que decía antes con respecto al filtro en la toma de decisiones y que no va a ser fácil. Ahora, creo que parte del aprendizaje es ponerte en lugares incómodos, que en donde además, teniendo el recurso y el talento que tenemos en Argentina, creativo y de siempre estar arriba de olas difíciles, creo que la salida, yo soy muy positivo con la salida que podemos tener. Así que a tu pregunta, yo creo que lo considero como vital para poder asegurar un negocio a futuro. No sé cuán cómodo o incómodo habrá sido el trabajo que vienen haciendo algunos empresarios de IDEA desde febrero, pero entiendo que llegaron a ciertas soluciones o ciertas propuestas, ¿no?, de acciones que desde el sector privado, en toda esta serie de propuestas que se están presentando en esta edición del coloquio y puntualmente sobre el tema de actuar ante el cambio climático y que la sustentabilidad sea, ¿no?, una oportunidad de negocios. ¿Nos querés compartir un poco de eso? Seguro. Bueno, tenemos dos propuestas. La primera habla del modelo de transición de compañías hacia modelos sostenibles, en donde vamos a dar mucha visibilidad a la importancia de medir la huella de carbono. Sin medir sabemos que no se puede cambiar nada y saber nada, así que es un punto fundamental. Y el segundo es el acceso o no a financiamiento de cara a poder seguir construyendo compañías a futuro. Y el segundo está más vinculado con ser parte de las mesas de trabajo dentro de los marcos regulatorios. Creemos que ser parte, el sector privado siendo parte, nos va a permitir ser parte de la solución, para repetir, y creo que es mucho mejor. Bueno, está vinculado con la mirada colaborativa y local, siendo parte de las mesas de toma de decisión, podemos ser parte de la solución, que creemos que es el desafío que tenemos todos, ¿no? Inés, Martín, muchas gracias por este primer diagnóstico que nos dieron sobre la situación de cambio climático. Empezó medio bajón, ¿no?, vamos a decirlo, terminó como hay oportunidad y se tiene que actuar, así que los invito a que los despidamos del escenario con un aplauso a ellos. Gracias. Gracias.